13 veces. ¿Cuántas veces? 13 veces. Todas las demás una sola vez. Pero esta especial, esta en específico, Jesús la repite 13 veces. Y cuando en la Biblia algo se repite con frecuencia, es porque el Señor quiere llamar nuestra atención. Y por coincidencia, esa señal que se repite 13 veces también es la primera señal que Jesús menciona y previene a los discípulos que la traten con cierto cuidado. Es el engaño. ¿Estamos listos? ¿Tú me vas a ir cambiando ahí? Ok, muy bien. Entonces yo te aviso, déjamelo ahí. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con relación al engaño. Entonces nosotros debemos estar alerta con relación a esto y cuidarnos, porque sabemos que el diablo, como vimos en noches anteriores, cual león rugiente, anda buscando, Dani, a quien devorar. ¿Está bien? Así es que mientras más cerca de Jesús estemos, menos riesgo de ser engañado correremos. ¿Está bien? Si no quieres que te engañen dándote $1 falso, conoce bien las papeletas verdaderas. A las muchachas que trabajan en los bancos le dan un entrenamiento especial solamente en este sentido, para que conozcan cuáles son los billetes verdaderos. Porque si conocen el billete verdadero, dicen que nunca ven un falso. Solamente trabajan con billetes verdaderos. Desde que ven un falso, saben que es falso porque nunca lo vieron en el entrenamiento. Entonces nosotros necesitamos relacionarnos mucho con el verdadero. Bendito sea el Señor. Estudiar ese ministerio precioso de Jesucristo, estudiar su palabra, para que nos empapemos bien, nos nutramos bien del Cristo verdadero y comenzar recibiéndolo. Anoche, pastor, hablábamos del bautismo. En Mateo, capítulo 28, Jesús envía a los discípulos a bautizar. Y Jesús le dijo, vayan por todo el mundo, versículo 16, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero se predica el evangelio, segundo se cree y luego se bautiza. Y añade Jesús, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Lo primero que sucede en la vida del cristiano es el entregarse a Jesús, el bautizar. Todo lo demás viene por añadidura. Así es que vamos con nuestro tema en esta noche. Yo quiero leer un texto precioso que se encuentra en la palabra de Dios, Dani. En el libro, la primera carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, los versículos 9, dice la palabra de Dios allí de la siguiente manera: el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La palabra de Dios confirma el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Una catástrofe inminente se aproxima a la tierra. El fuego ha de devorar todas las obras que hay en la tierra, serán fundidas por el fuego, y todo cuanto aquí existe será deshecho. Pero en este mensaje, el Señor nos está dando un mensaje también de esperanza. Él todavía no ha venido esperando que nosotros tomemos una decisión para con nuestras vidas y el propósito que Él tiene en su segunda venida. El Señor tiene una iglesia especial en esta tierra que conoce que Jesús viene, conoce el tiempo en el que estamos viviendo y se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor. Yo no escuché un solo amén. ¿O aquí no hay nadie de esa iglesia? Yo le decía que el Señor tiene una iglesia en esta tierra que conoce el tiempo en el que estamos viviendo, que sabe que Cristo Jesús
ha de venir pronto a esta tierra y se está preparando para aquel gran evento. Amén. Bendito sea el Señor. Todavía escuché ese amén tibio. Ojalá nosotros sintamos, cuando se hable de la segunda venida de Cristo, sintamos hambre, sintamos como algo que nos quema y que nos impulsa a parar las antenas y ponernos en alerta, caramba. Amén. Amén. El Señor tiene esa iglesia preciosa que se prepara. La palabra de Dios identifica esa iglesia. Y yo quiero verla con ustedes. ¿Dónde estamos, Dani? ¿En cuántos segundos? 2, 1. Ya. Ok, córreme la siguiente diapositiva. Ok. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, el versículo 14, decía lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Bendito sea el Señor. El Señor tiene sus ovejas en la tierra. Y lo interesante del caso es que esas ovejas que el Señor tiene, lo conocen a Él también. El Señor añade: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así es el conocimiento entre mis ovejas y yo. Así como yo obedezco al Padre, así como yo cumplo la voluntad del Padre, así mis ovejas cumplen mi voluntad. También tengo otras ovejas que no son de mi redil. El Señor tiene un redil donde tiene sus ovejas. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de esto hace algunas noches cuando hablábamos acerca de la marca de la bestia? Que Jesús tiene una marca para sus ovejitas. ¿Recuerdan que dice Ezequiel 20:20 acerca de la marca que Él tiene para sus ovejitas? ¿Cuál es la marca? Le di mi sábado para que sea una señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová su Dios, que los santifico. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tengo otras ovejas que no son de mi redil. Esas están en otros rediles ajenos. ¿Cuáles rediles? Hay muchas personas inocentes que de buen corazón sirven a Dios, pero están adorando en el lugar equivocado. Y llegará el momento cuando dice el Señor Jesucristo: aquí ya también debo traer, oirán mi voz. ¿Cuál es la voz de Jesucristo? ¿Cuál es la voz de Jesucristo? Su palabra. La Biblia es su voz. Aquellas ovejitas escucharán la verdad de la palabra de Dios pura, sin contaminación, en su naturaleza. Escucharán la voz de Dios, obedecerán la voz de Dios, habrá un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Amén. Hay 3 ovejitas que escucharon la voz de Dios. Y este sábado van a pasarse al redil de Dios, al redil de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver un chin más acerca de ese redil. La idea que quiero poner en sus mentes en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, es acerca de el plan acabado que Dios tiene de tener una iglesia. El Señor tiene una iglesia, el Señor tiene un pueblo. Y es un pueblo aparte, es un pueblo diferente, es un pueblo distinguido dentro de la palabra de Dios. Y que lo podemos evidenciar, lo podemos ver. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escucho bien? ¿No necesito sí, micrófono? perfecto, Está bien. Yo estoy sano, ¿eh? Hoy yo estoy nuevecito. Fíjense cómo Apocalipsis pinta como si fuera un cuadro. Ustedes lo van a leer conmigo. La iglesia de Dios. Y esto lo vamos a entender bien chévere. Es un poco difícil, pero lo vamos a entender bien chévere. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal. Miren, cuando Apocalipsis emplea este tipo de terminología,
debemos prepararnos porque viene una información eufemística. Eufemismo es un término simbólico que Dios utiliza para enseñarnos algo. Y lo vamos a ver aquí. Voy a tomar esto como ejemplo. Apareció una señal. Una señal. Una mujer vestida de sol. ¿Qué apareció? Una mujer vestida de sol. ¿Qué quería el Señor enseñar? ¿Qué quería el Señor decir con esta señal? Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto a mí me recuerda a José, pastor. José tuvo un sueño. José, el hijo de Jacob, y Raquel, tuvo un sueño donde él soñaba que veía el sol, que veía la luna y que veía 12 estrellas. Las 12 estrellas y veía que 11 de ellas se inclinaban ante una de ellas. Las 12 estrellas representaban a los 12 hermanos que eran las 12 tribus de Israel, que componían al pueblo de Israel. El sol representaba a Jacob y la luna representaba a su mamá. Aquí nosotros vemos un cuadro parecido. Las 12 estrellas que representan una luz menor, la luz de los apóstoles. Vemos la luna que representa una luz todavía un poco inferior. Y vemos el sol que representa a nuestro Señor Jesucristo como el sol de justicia. Vemos una mujer vestida de blanco. De acuerdo a la palabra de Dios, el blanco, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17 al 21, representa la pureza. Entonces vemos una mujer como pura. Vemos una mujer pura, en su estado de pureza, iluminada. Por donde quiera hay luz. La luz representa el reino de Cristo. Las tinieblas representan el reino de Satanás. Normalmente cuando veamos en términos eufemísticos o simbólicos el elemento blanco, debemos identificar a la presencia de Cristo de por medio. ¿Está bien? Entonces, esta mujer, dice el texto que está encinta. Lo vamos a ver más adelante. Dígame. Estando encinta, clama con dolores de parto y en angustia de alumbramiento. La mujer está embarazada. Fíjese qué interesante. Dame el siguiente texto. También apareció otra señal. Ya vimos una señal, una mujer pura, embarazada. Entonces aparece otra señal en el cielo, un dragón, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vimos en noches anteriores, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, que el dragón, en la Biblia, en Apocalipsis, es un elemento para representar a Satanás, la serpiente antigua. Entonces esta señal representa ¿a quién? A Satanás. La otra señal, no estoy diciendo de manera directa porque no he llegado ahí, representa a una mujer pura, iluminada, llena de gloria. Y este dragón representa a Satanás. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y dice aquí, y ella dio a luz un hijo varón que regirá el mundo con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese? Jesús. De acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 1, versículo 13 en adelante, y en Apocalipsis 19, el que tiene vara de hierro para regir al mundo es Cristo. Y el único que está sentado en el trono, que fue arrebatado y se sentó en el trono del Padre, fue Cristo Jesús.
Entonces, esta mujer que está embarazada, que está a punto de dar a luz, o puede ser la Santa e Inmaculada María, o puede ser la Iglesia Apostólica. De acuerdo al texto, esta mujer iba a durar en el desierto unos 1260 años. María no duró tantos años. O sea, automáticamente queda descartada María. La Iglesia Apostólica, en ese momento cuando Juan la vio en el pasado, porque ya Jesús había nacido, había realizado su ministerio, había ascendido al cielo, Juan está viendo la profecía desde una perspectiva pasada, presente y futura. Y así vamos a ver Apocalipsis. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Todavía los últimos 3 capítulos están pasado, presente y futuro. Entonces Juan está viendo la iglesia de Dios, simbolizada por una mujer, pero una mujer pura. Lo interesante del caso es que en la Biblia encontramos textos de sobra que nos muestran que Jesús consideró a la iglesia como su esposa. De hecho, su segunda venida es el inicio de un festejo nupcial. Y la iglesia en la Biblia es comparada a una novia anhelosa que espera que venga el novio a llevarla a la casa de su padre. Bendito sea el Señor. Amén. Así es vista la iglesia. Esta mujer es la iglesia de Cristo, pura, preciosa. Y Satanás, como siempre, este demonio implacable persiguiendo la iglesia, de acuerdo a este texto y a otros textos que veremos, incluso hasta apoderándose de ellos y matándolos. Vamos a ver un poquito mejor este cuadro. Ok, déjamelo ahí. En Apocalipsis capítulo 21 aparece otro ejemplo. Dice Juan, el mismo Juan. Y yo quiero que ustedes me acompañen y vean cómo el Señor, por medio de Juan, trata de presentarnos esto literalmente, gramaticalmente parecido, un paralelo precioso. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, el versículo 9 estoy leyendo, y yo espero que ustedes sean de los buenos estudiantes que traen su lápiz, porque no me digan ustedes a mí que ustedes se van a aprender todo lo que yo estoy diciendo aquí hoy. A nosotros, pastor, que nos costó años y años aprendernos esas cosas, usted se lo va a aprender en una noche. Tienen que aprovechar y venir con su cámara. Hay una cámara aquí que me da muy bien. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Hay 7 ángeles que tienen 7 copas llenas de plagas, de 7 plagas para arrojarlas sobre la tierra al final de la gran controversia. ¿Está bien? Y uno de esos 7 ángeles viene y habla con Juan y le dice: ven acá y te voy a mostrar la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué no novia, sino esposa? Porque Juan está presentando ahora la profecía, Juan la está presentando en el futuro. Ya cuando la esposa está casada, ya cuando la esposa está llena de seres humanos, la ciudad, dice: y me llevó en espíritu a un gran monte alto y me mostró la gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Cuándo va a descender la ciudad santa de Dios del cielo? De acuerdo a lo que vimos hace un par de noches y que mañana vamos a estudiar, bien interesante. Mañana aquí va a haber un asunto precioso, no se me lo pierdan. Las 5 guerras del gran conflicto, el tema de mañana. La ciudad va a descender después del milenio. El milenio comienza cuando Jesús venga por segunda vez, nos lleve al cielo, a la ciudad amada, a Jerusalén, y 1000 años después entonces la ciudad desciende. Aquí cuando Juan está viendo la ciudad, ya no novia, sino ya esposa. Sí. Y me llevó en espíritu a un gran monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios.
¿Vieron la gloria que Juan presentó del sol, la luna, las estrellas? Toda esta refulgencia de brillo que muestra una gloria sobrenatural. Lo mismo. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora fíjense qué interesante. Miren, lo mismo. Esta fue la primera esposa del Cordero. ¿Alguno de ustedes estaba pensando en María Magdalena? No, la Biblia no habla de eso. La iglesia era la esposa de Cristo. Aquí está aquí. Pero aquí habla de otra ex esposa de Cristo. Interesante. Porque esta ex esposa de Cristo, Juan la está viendo en ese momento, así como está viendo esta esposa en el futuro. Juan está viendo esta ex esposa en el futuro también. Y dice: y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 postreras plagas, las 7 copas, y me dijo, igualito: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el texto siguiente, nosotros vamos a aprender, dámele un clic, vamos a aprender un principio bíblico. Dámele un clic, sí, okay. Dice Santiago 4:4: oh almas adúlteras. Pero ¿cómo Dios me llama adúltero a mí si yo soy fiel a mi esposa? Yo que no soy adventista, por ejemplo, y yo soy fiel, porque el Señor me llama adúltero a mí. El Señor llama adulterio espiritual a esto. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dámele otro clic. No te me vayas, de un solo nada más. Contra la gran ramera, la gran prostituta, la gran adúltera, la gran fornicaria que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a entender más adelante. Recuerden que cuando habla en este símbolo, cuando utiliza estos términos eufemísticos, hay que prepararse porque viene una profecía simbólica que hay que tratar de interpretar. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y dice Juan: y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esa? ¿A quién representa ese animal? La imagen de quién tiene este animal. La imagen del dragón. ¿Y quién es el dragón? ¿Y cuál es la imagen de Cristo? ¿Cuál es la imagen de Cristo? Yo le voy a enseñar a ustedes al final cuál es la imagen de Cristo. Y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cómo estaba vestida la mujer de Apocalipsis 12? De blanco. ¿Qué color es el color púrpura? ¿Cuál es el color púrpura? Morado, violeta. Eso es entre azul y vino. Entre azul y vino. De púrpura y escarlata. ¿Y cuál es el escarlata? Y escarlata. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Yo quiero que ustedes vayan percatando, archivando ahí cada uno de estos detalles que describen a esta ex esposa del Cordero. ¿Por qué es esposa? Es una mujer, es una iglesia. Y vamos a ver en la Biblia más adelante que fue una iglesia de Cristo. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Babilonia fue una ciudad que nació por allá por el 1785 antes de Cristo. Eso es muchos años atrás. Estamos diciendo hace alrededor de unos 3875 años. Babilonia fue una ciudad construida por un señor llamado Nimrod, que era tataranieto de Noé. Noé fue el que construyó el arca cuando vino el diluvio, cuando el mundo tenía alrededor de unos 2000 años de creado. O sea, estamos hablando de unos años atrás. Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis. Señores, todo esto está en la internet, todo esto está en la historia universal. Ustedes pueden consultarlo. Se casa con Semiramis, es esposa de Ninus, el fundador de la ciudad de Nínive. Ninus muere, se casa con Nimrod, y con Nimrod tiene un muchachito llamado Tammuz, que murió temprana edad. El niño fue sacrificado en un rito satánico. Nimrod fue un tipo ateo desde el principio. No creía en el diluvio, no creía que el diluvio fue causado por Dios. Si no creyó que fue por causas naturales, decidió construir una torre a la cual le puso por nombre Babel. ¿Cómo le puso a la torre? Babel. Babel era una capital de una ciudad que ellos fundaron, que más tarde recibió el nombre de Babilonia. Babel quiere decir puerta de los dioses. Pero no de los dioses de Noé, ni de los dioses de su descendiente Abraham, sino de los dioses que gobiernan el sistema astral. Y ellos fueron los que se inventaron el sistema religioso que practica Walter Mercado. Ellos son que engendran el sistema del zodíaco y la consulta a los astros. Y dentro de su sistema de adoración le dan forma a la inmortalidad del alma, de la cual hablábamos ayer, que presentó como un enunciado de filosofía Platón. Y dijeron que su hijo ascendió y tomó posesión del sol, su hijo Tammuz, y que a su hijo habría de adorárselo. La Biblia dice que Nimrod fue el hombre más grande de su tiempo, gobernó la tierra en su entonces, construyó esa gran torre llamada Babel. Si Dios no viene e interviene, pues este tipo secuestra al mundo. Pero tristemente sus enseñanzas y doctrinas corrieron por el mundo. Bueno, el asunto es que ellos construyen ese sistema. Construyen el sistema de la inmortalidad del alma, construyen el sistema del zodíaco, construyen el sistema del ateísmo patriarcal, o sea, descartan al Dios de los patriarcas y se inventan su propio sistema de adoración. La Biblia presenta a Nimrod como un gran hombre ante Dios, no un ante de delante. No está así en la gramática hebrea, sino un ante de oposición, contrario a Dios, es que debe leerse. Están contentos los niños, buenos pulmones para evangelismo, muchachos, campañas evangelísticas, sin micrófono, así como yo, bendito sea el Señor. Pues bien, este es el origen de Babilonia. Yo les cito esto. Babilonia fue el peor enemigo doctrinal de Israel. Fue el pueblo que más problemas le dio al Señor. La adoración a Baal, la adoración a Tammuz, la adoración a Astarte, a Asterot, a todos esos dioses que más tarde Israel adoró, se lo inventó Babilonia. Y fue un problema, fue un dolor de cabeza para Dios. Nimrod era descendiente de un muchacho maldito, de una generación torcida. Ustedes recuerdan el muchachito, es otra historia. Yo espero el pastor un día me dé un chance para contarle esa historia desde otra perspectiva a la iglesia, de Noé y su hijo Cam. Hay un problema allí bien serio. El asunto es que Nimrod desciende de Canaán. Y de ahí nacieron los filisteos, de ahí nacieron los egipcios, de esa generación. Pero la que más dominio tuvo y más tiempo se extendió fue Babilonia.
Pero Babilonia recibió una sanción divina. Y fue profetizado por medio de Jeremías, capítulo 25 y capítulo 21 de Jeremías, y también Isaías, que Babilonia iba a ser destruida y reducida a la nada. Y en el año 539, 538 antes de Cristo, viene Ciro y Darío y entran a Babilonia, destruyen el imperio de Babilonia, secan el río Tigris y Éufrates y entran a Babilonia, sitian la ciudad y destruyen todo. Cae Babilonia y la ciudad es quemada y saqueada y nunca jamás se volvió a edificar en Babilonia. ¿Cuándo fue destruida? 539, 538 años antes de Cristo. Qué interesante. Qué interesante. Graben esa fecha por ahí, que la vamos a utilizar dentro de un ratito. Pero Juan está profetizando y está anunciando. Ha caído la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Está anunciando la caída de Babilonia 600 y pico de años después que Babilonia cayó, que Babilonia ni siquiera había sido, se convirtió en un monte donde habitaban los chacales y las fieras. ¿Y por qué Juan está mencionando a Babilonia si ya Babilonia recibió su condenación? Qué interesante. 538 años antes de Cristo cae Babilonia. Y 538 años después de Cristo se levanta otra gran nación que se convertiría en el imperio que gobernaría a todo el mundo. Y que como describe aquí, yo creo que yo no lo puse ahí, que como describe aquí, disculpen, Dani y yo hicimos esto a la carrera hoy. Pero qué bueno es saber la cosa, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo utilice a uno, ¿verdad que sí? Dice: y vi a la mujer ebria de la sangre, versículo 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, con la cual, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras con gran asombro? Yo te diré el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae encima. La bestia que has visto, que era de la bestia y de la bestia que la trae, con la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era uno y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Miren, ¿y saben cuál es la sabiduría? Según Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto no es para incircuncisos, como dijeran los apóstoles en su tiempo, cuando todavía la gracia no había emergido en aquellos años. Esto no es para incircuncisos. Esto es para una gente que tenga el corazón contrito y tenga el sincero deseo de conocer la verdad. Esto es para mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 montes. Versículo 15. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y pueblos y lenguas. Él la vio sobre las aguas primero, y dice Juan, le dice el ángel a Juan que esas aguas representan naciones, pueblo, lengua y muchedumbre. ¿Es una mujer o es una nación? Bueno, lo dice más que abajo. Dice, versículo 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es una ciudad
que está ubicada entre 7 montes. Pastor, ¿y no habrá en el mundo muchas ciudades entre 7 montes? No hay ninguna gran ciudad. No ha pasado sobre la tierra 2 ciudades que estén, ni siquiera Babilonia estaba dentro de 7 montes. Solamente en el mundo ha existido una ciudad que ha gobernado el mundo por mucho tiempo y que está ubicada entre 7 montes. Una sola ciudad. O sea que no es muy difícil, aquí uno no se pierde. Hay ciudades entre 7 montes. Jarabacoa, donde yo estuve como pastor antes de venir para acá, está entre 7 grandes picos, incluyendo al pico Duarte, incluyendo 7 picos importantes. Pero Jarabacoa nunca, ni siquiera en República Dominicana, ha sido una ciudad militarmente histórica. Ni gobierna los reyes. Entonces, esta mujer es una ciudad cristiana que representa a Cristo. Es una iglesia, no una ciudad, es un pueblo, vamos a decir. Es un pueblo unido por la fe. Aquella mujer es una ciudad territorialmente hablando, que domina, según lo que acabamos de leer en el versículo 18, que domina a las naciones. La bestia representa, las 7 cabezas de la bestia representa 7 montes, en los cuales reina o está sentado el trono de esta mujer. El único lugar que está ubicado en esa descripción geográfica es la ciudad Vaticana de Italia. No es difícil. No es difícil ubicarlo. Es el país más pequeño del mundo. Es el país más pequeño del mundo. Y lo interesante del caso, miren, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos, ni los adventistas, que somos la iglesia después de la iglesia católica, organizacionalmente hablando, más grande del mundo. Porque hay muchas iglesitas dentro de la iglesia cristiana, pero no organizadas. El sistema católico es un sistema organizado mundialmente. La iglesia adventista es el segundo en organización más grande del mundo. Ni siquiera la iglesia adventista, ni siquiera todos los evangélicos pentecostales juntos tienen embajadores, porque no son país. Son simplemente un pueblo unido por la fe. La única iglesia cristiana y la única religión del mundo. Estoy hablándole ni los islamitas, ni los budistas, ninguna religión del mundo tiene embajadores, porque ninguno son ciudades. Es una religión que pertenece a un pueblo, pero la única religión que es una nación, que es un país, es el Vaticano. Y lo interesante del caso es que, de acuerdo, vamos a ver, miren, es una cita larga. Aquí presenta la apostasía. Aquí hace una representación de la iglesia de Dios como esposa de Dios. Es una cita un poco larga. Usted la anota y la registra en su casa, porque me va a tomar mucho tiempo. Dame la siguiente. Ezequiel 16. Es muy importante que lo lea. Es muy importante que lo lea. Ezequiel 16 hasta el 17. Del 1 hasta el 17. Dale para adelante. Dale para adelante. Déjame leer un chin de este para que los hermanos vean. Dice, de este aquí. Así fuiste adornada con oro, con plata. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo en la descripción? Y tu vestido era de lino finísimo, seda, bordado. Comiste flor de harina, etcétera, etcétera, etcétera. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Dámele un clic para atrás. Ok. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Está hablando de Jerusalén, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la ex esposa de Cristo. Dale para adelante. Quería que ustedes
ustedes vieran eso, ahí describe cómo ella fornicó. Sigue, okay. Pero tú, a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mí que te puse, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tu fornicación a causa a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca jamás sucedió, dice la palabra de Dios. Hablando en un contexto, habría de cumplirse eso en Jerusalén, pero habría de repetirse eso otra vez. Mano, me dio calor. Habría de cumplirse eso otra vez. Así como ustedes ven ahí, es lo que Juan está proclamando en esa iglesia. Miren, esto no es difícil nada, porque es que no hay caso parecido. No hay circunstancia que nos den una vertiente para pensar en otra situación. Fíjese qué interesante. Dame la siguiente cita. Apocalipsis 17, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: acá te voy a mostrar, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ya vimos que la fornicación era el comercio que hacía Israel, Jerusalén, la iglesia de Cristo, con otros reinos. Y yo le explicaba el sábado a los hermanos que habían 2 pactos que se hacían entre reyes, Herbes. Habían 2 pactos, Herbes, entre reyes que se hacían: un pacto de vasallaje y un pacto de paridad. Tú eras un rey, yo era un rey, éramos fuertes los dos, vivíamos cerca, hacíamos un pacto de paridad. Yo te vendo un tratado de libre comercio, yo te vendo mis productos, tú me vendes tu producto, tú puedes venir a mi reino, yo puedo ir a tu reino a comerciar. Si viene un rey, nos juntamos los dos y lo enfrentamos. Eso era un pacto de paridad. Pero yo no me meto contigo, yo te respeto, tú me respetas. Eso era un pacto de paridad. Pero había un pacto de vasallaje. Él era el rey fuerte, yo era el rey débil. Y él me protegía si venía el enemigo porque él es el rey fuerte, pero yo tenía que servirle y tenía que respetar su sistema de adoración y convertir mi sistema administrativo como una sombra del sistema administrativo de él. Israel hizo eso porque en el tiempo de Roma era demasiado fuerte. Israel no podía pelear con Roma. Entonces Roma subordinó a Israel. Hasta cambió el nombre de la iglesia que Cristo Jesús estableció. ¿Cómo se llama la iglesia que Jesús estableció? La iglesia apostólica, Jerusalén, la ciudad hermosa. ¿Cómo se llama ahora? Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Estoy hablando mentira? ¿Yo estoy hablando mentira? ¿Es la iglesia de Cristo romana? ¿Era Jesús romano? Jesús era judío, descendiente de la tribu de Judá, israelita, hijo de una nación que nunca se doblegó ante ninguna nación porque era soberana, era la nación de Dios, pertenecía a Jehová de los ejércitos. Pero estudie, busque, el nombre está ahí: iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué romana? ¿Qué tenemos que ver con Roma? Roma es un imperio pagano. La historia no enseña por qué. Hermanos, y yo no, tal vez ustedes dirán: contra el pastor le da demasiado, el pastor habla demasiado de la... Pero es que yo no puedo presentarte la verdad sin presentarte la historia como es. Yo no puedo contarte la historia y aislar un nombre o sacar un pedazo, un fragmento de la historia. No puedo. La iglesia hizo comercio con el Estado. Desde el año 321, la iglesia pasó a ser el Estado. Aunque la iglesia no dirigía el Estado, pero pasó a ser el Estado. Y exactamente, hermanos,
Exactamente, hermanos, en el año 538 después de Cristo, he emitido un decreto que usted lo consiga en internet o en cualquier libro de historia universal, donde a la Iglesia Católica le he conferido autoridad y dominio sobre el César, sobre el emperador romano. Y a partir desde ese entonces, ya no había un emperador romano, sino un pontífice que gobernaba a todo el imperio romano. ¿Usted se da cuenta? Qué interesante. Hay algo aquí que yo quiero señalar. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, sentados sobre una cual han embriagado del vino del furor de su fornicación. Y me llevó, se han embriagado con el vino. El vino era universal para todos los pueblos y culturas, como un elemento de alianza. Cuando yo hacía el pacto con Silvestre, venían nuestros sirvientes y traían 2 copas de vino. Y nosotros pactábamos con el vino, o pactábamos con sangre. Y si no queríamos cortarnos, pues pactábamos con el vino. El vino representaba las estipulaciones, las de él y las mías. Si era un pacto de vasallaje, la copa de vino mía, que era el vasallo, era más chiquita que la de él. E incluso algunos hacían el rito, está registrado, que solamente se traía una copa con vino. La traía el rey principal y una copa vacía, y el rey me echaba un poco de su vino en mi copa. Era un rito de los pueblos de aquellos años. Ella traía una copa de vino llena de fornicaciones. Una fornicación es una práctica ilícita. Por ejemplo, Dios dejó la práctica, muchachos, escuchen acá. Dios dejó el acto sexual como un regalo para nosotros, pero debe realizarse entre 2 personas casadas. Cuando lo practican las personas que no están casadas, entonces eso es fornicación. Es un acto, un regalo de Dios, pero practicado de una manera incorrecta. Entonces eso es una fornicación y, de acuerdo a la Biblia, también una abominación para Dios. Entonces Dios dejó ritos espirituales establecidos que, cuando son realizados de una manera incorrecta, es una fornicación espiritual para Dios. Por ejemplo, Dios dejó establecido el sábado como el día de descanso. En la Biblia no dice por ninguna parte que el domingo es el día de descanso. Pero si yo, como religioso, en nombre de Cristo, si yo lo hago como alguien independiente, no en nombre de Cristo, pues no es una abominación. Pero cuando yo digo en nombre de Cristo que esto es lo que Cristo quiere ahora, entonces yo estoy haciendo una fornicación, una abominación espiritual para Dios. Y a eso se refiere la copa que ella le dio a todas las naciones. Y ustedes se van a sorprender grandemente. Dice, y me llevó un espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de... Grábense los 2 colores, que lo vamos a ver más adelante. Nombre blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de ropa púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia. Yo les voy a poner a ustedes una tareita para que ustedes la analicen en la semana que viene. No lo hagan en un solo día. Cójanlo porque es demasiado grande. El Antiguo y Nuevo Testamento dice todo lo que es abominación para Jehová. Y ustedes se van a dar cuenta que la abominación más grande y por la cual Dios destruyó a Jerusalén la antigua fue por la violación al sábado. Y Dios lo llamó abominación. Y por esa razón Dios eliminó a Israel, a las 10 tribus de Israel. Dame la siguiente cita. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces ese pueblo tiene un título, el pueblo que está en el Vaticano,
que gobierna, que gobernó en su tiempo y que aún gobierna las naciones, la presenta como la madre de todas las rameras. O sea que hay otras rameritas por ahí. Hay otras rameritas chiquitas por ahí, que no son muy grandes, pero que practican las mismas abominaciones que la mamá. Usted se da cuenta que no es tan difícil. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Miren, dice Juan, miren lo que dice Juan. Miren lo que dice Juan. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué asombrado con gran asombro? Caramba, para Juan, que era un muchacho inocente, estaba en un tiempo precioso, aunque había persecución, pero la iglesia estaba feliz, contenta, recién había visto a su Salvador, estaba creciendo, multiplicándose. Pero a Juan le asombró el detalle de que era concebible que Roma matara a los cristianos y que se lo lanzara a los leones. Pero para Juan no era concebible que la propia iglesia persiguiera a sus propios miembros y lo matara. Los muertos de Nerón, de Vespasiano, de Tertuliano, los muertos desde el año 31 hasta el año 383 fueron más que todos los muertos que provocó Hitler en el ¿cómo que le llaman? En el Holocausto. 6 millones. Fueron millones de cristianos que persiguió la iglesia en las famosas Santa Inquisición. Búsquenlo en internet. En el tema original, ustedes no saben lo que no hizo el diablo con este tema. En el tema original yo tenía unas cuantas citas del periódico, pero usted lo puede buscar, el periódico del 14 de junio del año 1998. Bueno, desde el 94 hasta el 2000, Juan Pablo II pidió perdón más de 1300 veces por las muertes causadas por la Santa Inquisición. Eran cruzadas que hacían a todos los que declaraban herejes. ¿Usted sabe cuáles eran los herejes? Los que no estaban de acuerdo con el sistema que la iglesia había implementado. La iglesia había cambiado todo el sistema de adoración. Por ejemplo, en el año 483 es la primera vez que se comienza a adorar a María. 483 años después de Cristo, la iglesia comienza a adorar a María. Pero si hubiese sido tan evidente su influencia en la iglesia, desde que Cristo se va, comienzan a adorar a María. ¿Por qué tienen que esperar 483 años? El domingo comienza a guardarse en la iglesia 321 años después de Cristo. ¿Y por qué no comenzaron a guardarlo de una vez, santo Dios? Los bautismos de niños comenzaron a celebrarse 521 años después de Jesucristo. ¿Por qué no bautizaban a los niños desde el mismo Cristo? Vamos a suspender el video. ¿Se puede poner el video? Miren, este video es espantoso. Yo quisiera que los niños muy chiquitos no lo vieran. Es un video muy espantoso. Es un video de Vaticano. Para que ustedes vean y conmigo ustedes juzguen. Ustedes no han ido a Vaticano, pero yo lo voy a llevar esta noche a ustedes a Vaticano. Hazlo rapidito, Dani. Bueno, mientras Dani va y viene, vamos a ver algunas de las abominaciones. ¿Cree usted que si en tantos años, ya terminada de escribirse la Biblia, Dios no dijo una cosa diferente? ¿Usted cree que Dios se va a sentir agradado cuando Él mismo dijo que lo que hizo, lo hizo de una vez y para siempre, para que delante de Él teman los hombres? Eclesiastés 3:14. ¿Usted cree
que Dios se va a sentir agradado, que después vengan y hagan una cosa diferente, que el Señor dijo que es sábado y 321 años después la iglesia viene y dice, no, es domingo. Que Dios haya puesto en su santa ley 10 mandamientos. ¿Ya lo tenemos? Abominaciones, sí, tírame ese. Miren, yo esto lo hago con dolor del corazón porque yo sé que gente se ofende. Pero si usted tiene un tumor todo en este estado y no se y le la corta, no se le religión raja, católica no se saca. y de su dirigente, el Papa. Al ser así, aparentemente Miren, todo, esta es la inclusive Sistina. su arte, principios Válgame y la luz. estilo de vida, Esta es la puede Sistina. reflejar al Cristo al cual La capilla más importante del Vaticano. Ahí es donde se eligen a los papas. Ustedes van a ver conmigo, vamos para allá. Apreciemos esta primera aterradora. Caramba, qué mal se ve, no se ve nada ahí. Sí, es un nombre que Miren, se ha son registrado. figuras. ¿Quién se puede crear una imagen de estas? ¿En cuál era en el lugar? Ok, ahí se ve mejor. Miren, eso está en el púlpito de Vaticano. Un tipo con el miembro genital en la mano. Mírenlo aquí. Eso está en esta área del púlpito sagrado del templo de la Sistina. Ahora observemos estas estatuas de hombres que no Miren, solo están son hombres con cuerpecitos de mujeres y un penecito chiquitito de un centímetro y medio de tamaño. Podemos apreciar cuerpos desnudos. Eso es una falta. Entonces las mujeres, ustedes no la van a apreciar bien, las mujeres tienen los cuerpos robustos, con brazo de hombre, con pierna de hombre, con pecho de hombre y entonces la cara de mujer. Puede bajarme el volumen un chin para que, porque no se entiende bien. Todo eso está dentro del templo sagrado donde se eligen los papas. Ahí hay una gran cantidad de demonios, pinturas, esculturas de demonios, como si no fuera nada. Este es un hombre normal, este es un demonio practicándole sexo al hombre. El hombre está acostado, le dije si pudiera sacar a los niños porque es un poco fuerte. Practicándole sexo al hombre, acariciándolo y todas esas cosas. Ambos se encuentran desnudos, sin ropa. Ok, este es un pequeño demonio con los cuernitos. Todo eso está ahí en el templo como adorno, decoración. Que lo talló un artista famosísimo y lo tenemos aquí como un museo. Lo mismo, el cuerpecito de mujer, el miembrecito chiquitito y la cabeza de hombre. Bueno, ponme pausa ese porque no se ve nada bien, el otro se ve un poco mejor. Miren cuál es el kit, es espantoso, son 12 minutos, faltan unos cuantos, miren, todo eso es el fondo de la Sistina, ese es el fondo de la Sistina, ahí hay personas practicando sexo, la mayoría de esas figuras practicando sexo, diferentes enfoques, o sea, algo abominable, espantoso, que ni siquiera en una taberna se ve cosas así. Como esa que aparecen ahí, en el templo sagrado donde son elegidos los papas. Y eso no es nada. Eso no es nada. Comparado con las atrocidades que se hacen en los conventos y en los monasterios. La iglesia cristiana ha sido ridiculizada en todo el mundo por la cantidad de padres pedófilos que por renegar de un principio que Dios estableció desde la misma creación, que el hombre no puede estar solo, que el hombre debe tener una esposa, por esa razón terminan aprovechándose de los pobres niños inocentes, violentando y difamando el sagrado nombre del cristianismo.
Vuélveme otra vez, Dani. Se nos ha ido el tiempo, no hay tiempo. Déjame contarle el otro video. Ven para acá, ¿para qué? Dani, ven para que terminemos ya la presentación. Hay otro video donde yo hice una recopilación de cosas encubiertas que demuestran el origen satánico dentro de los ritos y las prácticas y las dogmas, cómo se hizo el traspaso del verdadero origen del domingo, que no es yo se lo expliqué el día que hablábamos de la marca de la bestia, que el nombre lo dice, Someday, Día del Sol. El origen de los ritos que practica la iglesia, de las Eucaristías, de los sacramentos, el origen de los sacramentos, el origen del nombre de la monja, el origen de la Semana Santa o el proselitismo que presentan ellos, que ellos le dan a la famosa Semana Santa. Es otro video, pero el tiempo no nos va a alcanzar. Basta con que ustedes reciban estas informaciones. ¿Dónde quedamos, Dan? ¿Quedamos aquí? Llámeme para adelante. Ok. En Tesalonicenses, mire lo que describe Tesalonicenses. Tesalonicenses describe el mismo poder y nos da algunas informaciones. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Tres cosas nos previene Pablo: ni por espíritu. Hay una iglesia por ahí que dice que viene un espíritu y se le monta y comienzan a hablar lengua y comienzan a profetizar. No crean a todos los espíritus, porque el diablo es el principal espíritu. Ni por qué, ni por palabra, predicadores así como yo, que hablan bonito y que yo no hablo bonito, yo hablo bastante feo y bastante grosero que soy en las presentaciones. Claro, con el diablo y las cosas que no están bien. Yo no me llevo bien con el tigre. Ni por cartas. ¿Saben que ha aparecido un grupo de cartas nuevas? Salió una epístola no hace mucho de Judas. Hay una segunda de Mateo. Hay un reguero de cartas nuevas de la Biblia, presentando la palabra de Dios desde otro enfoque. Si pueden prenderme aquí porque me siento... Dani, préndeme aquí atrás alguien. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar por nadie que venga, nadie que venga diciendo otra cosa diferente a lo que ya se dijo. No le crean, dice la palabra de Dios. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El baboso ese, el charlatán de Nostradamus, dijo que Jesús venía en el 2000. Y tanta gente que cita a Nostradamus y que habla de Nostradamus. Un bendito, ¿qué bendito? Un hechicero del demonio que veía y hacía sus adivinaciones en una olla con patas de gallina negra. Así era que hacía sus predicciones. Bueno, pues se peló el billete. El mundo no se acabó en el 2000. No dijo que Jesús venía, no, él dijo que se iba a acabar el mundo en el 2000. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se